Hola, bienvenidos al podcast de los Superfoods. Hola, sean todos bienvenidos al episodio número 43 de este podcast. Siempre he pensado que este podcast es un espacio para hablar, es una plataforma para visibilizar problemáticas, temas relevantes sobre alimentación, sobre salud, pero también creo que es una plataforma para ver temas asociados al medio ambiente que son, de hecho, urgentes de tratar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para el planeta, para nuestro país y a la vez es un tema que me genera mucha preocupación por cómo va avanzando en el mundo. Este tema es la acumulación de los plásticos y microplásticos que hay en nuestro planeta, ¿no? Tanto en la Tierra como en los océanos. Y debo confesar que estoy muy emocionado de que llegara este día de la grabación porque tengo una persona invitada que es experta, es una voz autorizada en este tema, es una gran académica y también una gran profesional con quien desde hace muchísimas semanas venimos coordinando este episodio, así que por fin es el momento. Ella es Dianaíta y bueno, para comentarles un poco de Dianaíta, ella es ingeniera ambiental por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, es también magíster en ecología industrial, estudió en la Universidad de Leiden en Países Bajos, es profesora de la PUC, es candidata a doctora en ingeniería y bueno, a lo largo de su experiencia ha visto un sinfín de proyectos de investigación y consultoría en temas relacionados a esta temática que vamos a tratar hoy, que son los plásticos, los bioplásticos, la basura marina, y también pues ha visto estos fenómenos en otros sectores productivos, ¿no? Como el agrícola, el de energía. Entonces, contentísimo de tenerte, Diana. De verdad, valoro mucho que estés aquí comentándonos, contándonos toda tu experiencia y tu Gracias por la conocimiento. invitación. Nada, gracias a ti. Entonces, yo quería empezar un poco esta conversación por entender o por preguntarte cómo es que podemos, las personas que de repente estamos desligados de estos temas que son más de la índole científica, cómo podemos entender este fenómeno, ¿no? De la acumulación de los microplásticos en nuestro planeta, tanto en la Tierra, luego en los océanos, cómo entenderlo, ¿no? Incluso cuando escuchamos la palabra microplásticos, pensamos pues en algo mucho más chiquitito, eh, pero cuando vemos lo que hay en la calle es basura de plásticos muy grandes, entonces tal vez nos puedas explicar un poco esto. Pero primero, gracias por la invitación. Yo también considero que es muy importante que estos temas se divulguen un poco más, porque si bien, como dices, son temas que se estudian mucho más en la comunidad científica, creo que son temas que nos competen a absolutamente todos los que vivimos en el planeta, ¿no? Entonces, antes de empezar, me parece bien la última parte de la pregunta que me has hecho, porque creo que es importante diferenciar entre microplásticos, macroplásticos. Todos al final son plásticos, la mayoría están hechos a base de petróleo. Y la diferencia que hay entre estos dos es que los macroplásticos normalmente, porque no es algo que está definido, digamos, en la literatura se va a encontrar de esta manera, los macroplásticos son aquellos pedazos de plástico mayores a 5 milímetros y los microplásticos son partículas menores a 5 milímetros. Entonces, normalmente esa es la diferenciación que se hace, pero es importante entender que los microplásticos tienen dos formas de entrar al planeta. Pueden entrar como microplásticos primarios, que quiere decir que estuvieron hechos, o sea, fueron creados como un microplástico, salieron de una fábrica del tamaño de un microplástico, o microplásticos secundarios. Los microplásticos secundarios provienen de la degradación de los macroplásticos. Entonces, cuando un macroplástico se divide en pedazos más pequeños, estos pedazos más pequeños se convierten en microplásticos. Entonces, por lo tanto, si bien es importante hacer una diferenciación entre ambos, también es importante recordar que están íntimamente relacionados, porque pueden venir de una fuente primaria. Por ejemplo, hay muchos productos de belleza que tienen estos partículas para generar abrasión. Estas partículas normalmente son microplásticos. Eso sería un microplástico primario, por ejemplo.
Entonces es algo que ha sido creado ya de un tamaño específico e ingresa a la naturaleza. Ujú. Pero también puede venir de la partición, ¿no? ¿Y por qué cuando hablamos de esto, digamos, tiene una connotación, ¿no? Una conceptualización negativa, ¿no? ¿Por qué los plásticos son tan nefastos, ¿no? Para el planeta, para la biosfera? Ya, ahí hay algo importante, porque los plásticos no son necesariamente malos. Lo que es malo es el tipo de plástico que estamos utilizando, para qué lo estamos utilizando y cómo lo estamos luego disponiendo, ¿no? O sea, la Porque gestión. la gestión, claro, porque los plásticos han sido un gran invento para la humanidad. O sea, nosotros, por ejemplo, el hecho nomás de tener un vehículo que está hecho en gran medida de material plástico, ha hecho que sea más liviano, y al hacer más liviano necesitas menos energía para moverlo, ¿no? Eso por poner un simple ejemplo, pero hay muchas cosas cotidianas alrededor. Si uno mira ahorita donde está sentado alrededor de su casa, va a encontrar millones de artefactos de plástico. Eso no quiere decir que el plástico sea necesariamente algo negativo. ¿Cuáles son los plásticos que más daño hacen? Los plásticos que se conocen como de un solo uso, o sea, plásticos que tienen un tiempo de vida de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, a lo mucho una hora, ¿no? Botellas de plástico, cañitas o sorbetes, bolsas, envases de contenido de alimentos, etcétera. Todos esos son plásticos que, como dices tú, podrían tener una connotación negativa, ¿no? Pero la idea también está, y eso también lo podemos conversar si quieres más adelante, en no querer solucionar un problema creando otro problema, que son, por ejemplo, el uso de estos materiales biodegradables o los bioplásticos, ¿no? Que no solucionan absolutamente ningún problema. Claro, porque, o sea, hoy en día, y tienes razón, o sea, no es que estos materiales se hayan creado con un fin negativo, evidentemente no le hemos dado el uso correcto con el paso del tiempo, y como dices, ¿no? Hemos acumulado muchísimo, pero ¿por qué es que cada vez se pone más en boga, ¿no? Y preocupa más este tema? No es sino hasta hace una década que empiezan a salir legislaciones, empieza a estar en la conversación, empieza a estar en las organizaciones que buscan, digamos, el bienestar del planeta, porque es que se va volviendo tan grave, ¿no? Si el plástico existe en nuestro planeta desde, digamos, en la Tierra desde hace décadas, porque es que recién se vuelve una problemática mundial. Bueno, uno de los principales problemas del plástico tiene muchos beneficios, pero uno de sus principales problemas, que al ser un compuesto no natural, necesita mucho tiempo para poder degradarse en la naturaleza. 100 años, 200, 300, 400, 1000, dependiendo del tipo del plástico, ¿no? Entonces, hace 50 años, o más, 70 más o menos, cuando empezó la producción masiva de plásticos, no se tenía en cuenta que plásticos que han sido creados hace 30 años, 40, van a seguir apareciendo en la naturaleza. Entonces, eso sumado con el mal manejo que hay, especialmente en los países en vías de desarrollo o países semidesarrollados, han llevado a cabo que se empiecen a acumular. ¿Y dónde se están acumulando? O digamos, dónde se ven más estos plásticos es en el océano, ¿no? Mm. Entonces, desde hace muchos años ya ha empezado a hablarse de esta acumulación de plásticos en el océano, porque inclusive se han empezado a detectar estas acumulaciones en zonas donde no hay seres humanos. Entonces, ahí ya entra un poco más la idea de que el océano no tiene una barrera geográfica, ¿no? O sea, no, las 200 millas del Perú no terminan ahí y de ahí hay una barrera por donde no entra ni sale plástico, sino el plástico, especialmente el plástico de baja densidad que va a flotar, se puede movilizar muchas por distancias muy, muy largas. Entonces, llegan por las corrientes, también llegan a acumularse en estas islas que se les conoce como las islas de basura. Eso es una Y locura, ¿no? Cómo uno puede ver estas migraciones, ¿no? De basuras, de grandes cantidades de basura que desde el aire parecen realmente eso, ¿no? Como lo que tú dices, unas islas que van a veces desde un lugar del océano al otro extremo y preocupan, ¿no? Y bueno, y sobre todo se ven estas, bueno, que son producto, imagino, de la acumulación, pero también a veces de desastres ambientales, ¿no? Desastres naturales que ocurren en ciertas costas que luego van arrastrando. Me acuerdo que cuando pasó lo de Japón, llegó hasta California, ¿no? Toda es la basura de tsunami que había sucedido por allá. sí, o sea, ahí hay varios puntos por donde entra la basura, ¿no? Uno es el mal manejo, como ya le hemos dicho. El mal manejo quiere decir disponer los desechos que generamos no en un relleno sanitario, pero en un botadero.
y luego esta basura simplemente se puede movilizar hacia el océano, o basura dispuesta directamente en la costa, en la línea de playa. Otra también es, como dices, los fenómenos naturales, ¿no? El fenómeno del Niño, por ejemplo, el 2017, que hubieron todos estos problemas en Piura y en muchas otras zonas de Lima, es todas esas barridas de basura. Tenemos estos grandes centros de acumulación mal manejados de residuos. Vienen las lluvias y estas lluvias simplemente barren, ¿no? Eso, o los tsunamis, y los tsunamis vienen después de un terremoto, entonces tienes un terremoto, se caen las estructuras, luego viene un tsunami, barre todas esas estructuras y se las lleva al mar. Pero digamos que los fenómenos naturales, o sea, un tsunami, por ejemplo, De son ocasiones catastróficos, pero menores, son ¿no? ocasionales, sí. Ocasionales, exactamente. Antes de seguir en ese tema, porque me parece interesante, quería preguntarte, claro, hemos empezado a crear plástico indiscriminadamente y acumularlo, ¿no? No teniendo en cuenta de que hacia 30 años, 40 años adelante, estos iban a seguir. ¿Hay alguna manera? Sé que hay maneras de volver a darle un uso al plástico, ¿no? Que es, digamos, descomponerlo para crear, o, digamos, otros productos, bueno, nuevamente a base de estos plásticos, pero lo que hasta ahora no veo, no sé si existe, es una forma de desintegrar el plástico. ¿Hay una forma de desaparecer el plástico o esto es imposible? Bueno, una manera que se utiliza en algunos países, especialmente en países donde el terreno es bastante costoso, entonces no se pueden hacer espacios para rellenos sanitarios, que es el espacio donde se colocaría la basura, son las plantas incineradoras, ¿no? Que es una manera de convertir el plástico y otros tipos de residuos, recuperar el calor que tienen estos materiales dentro, ¿no? Dentro de ellos mismos y utilizarlo para generar energía. Esa podría ser una manera de desintegrar el plástico completamente. Luego hay algunos estudios que han visto algunas bacterias, que han visto algunas partículas, algunas sustancias que podrían desintegrar el material, pero yo, desde mi punto de vista personal, no me parece eso una solución, porque la solución nunca debe ser cómo hago yo para destruir el plástico en el ambiente, sino la solución debería estar enfocada cómo hago yo para que deje de aparecer más plástico en el ambiente, ¿no? Porque tampoco podemos agarrar y llenar una playa con microorganismos que consuman plástico, porque no tiene sentido. O sea, está bien que se investiguen estas fórmulas, está bien que se analicen, pero lamentablemente hasta ahora algo que pueda funcionar en la naturaleza no existe. Interesante tema. Me gustaría reservarlo para el final porque tiene que ver algo con como cultura, cómo nuestros hábitos deben ir cambiando. Pero antes de ir por ese lado, me gustaría preguntarte cuál es el desequilibrio, ¿no? O las consecuencias que se originan en la vida, ¿no? A través de esta acumulación, ¿no? En la vida marina, en la vida terrestre. ¿Qué consecuencias realmente está trayendo toda esta acumulación de plásticos? Bueno, estos temas están actualmente en estudio, ¿no? Bajo estudio. Todavía no hay respuestas certeras sobre el efecto que va a tener los microplásticos en el cuerpo humano, porque estudiar a los humanos y cómo reaccionan los humanos a ciertas sustancias a veces es bastante complicado, ¿no? Como fue hace 50 o 100 años con los uso de los pesticidas, ¿no? Pero tiene que aparecer el principio precautorio, que es que podría haber una consecuencia. Ya se han observado consecuencias negativas de los microplásticos acumulados, por ejemplo, en nemátodos, que son los gusanos de tierra, en donde se reduce su reproducción. Se ha detectado también en algunas conchas, porque las conchas absorben los microplásticos, especialmente las conchas que están cerca a las zonas de costa, a las zonas de piedras. Y uno de los problemas que hay con los microplásticos es que hasta ahora se ha comprobado su existencia, además de en animales y otros seres vivos de menor tamaño, se ha comprobado su existencia en la placenta, se ha comprobado del ser humano en la sangre, en las heces. Entonces, estamos ingiriendo estos materiales, ¿no? Entonces, tal vez todavía no sabemos qué tipo de consecuencias van a haber con nosotros, pero lo estamos ingiriendo, los estamos respirando y los estamos metiendo a nuestro sistema, ¿no? Ahora, depende mucho también el tamaño. Cuanto más pequeño es el microplástico, como uno puede pensar, porque digo menor, 0.5 centímetros, ¿no? Cuanto más pequeño es, más fácil va a poder entrar a las células, a la piel, a los órganos. Y cuanto más grande es, lo más probable es que entre en nuestro cuerpo y salga de nuestro cuerpo en nuestras heces, ¿no? Entonces ahí también
hay un riesgo con el tamaño. Lo que quieres decir es que mientras más pequeño este plástico podría ser más nocivo porque es más fácil de hospedarse en nuestro cuerpo, más fácil de ingresar y más fácil de penetrar ciertas barreras, ciertos tejidos, ¿no? Mientras más Exacto. grande es probable que el cuerpo lo rechace justamente porque es un organismo grande, ¿no? Y el cuerpo rechaza, ¿no? Estos agentes externos, ¿no? Claro, o sea, si te comes un pedazo de globo, por ejemplo, lo más probable es que salga el globo más adelante, pero los pedazos más pequeñitos que se respiran, por ejemplo, porque hay mucha presencia de microplásticos en el aire, en las casas, ha habido estudios de microplásticos dentro de las casas, por eso es importante cuando se utiliza la secadora mantener las ventanas abiertas para que haya ventilación de aire, usar filtros, etcétera. Porque el Eh, calor podría desintegrar el plástico de la secadora poquito a poco, algo así, ¿o por qué No, motivos? en ese caso es más porque nosotros usamos muchas prendas sintéticas y las prendas sintéticas están hechas a base de plástico y el plástico se desprende en forma de fibras. Esa es Ah, una, por ejemplo, una de las entradas de microplásticos al mar, ¿no? Que vienen de la desintegración de las prendas. O, no sé, cualquier otro tipo de material, el mismo polvo, a veces tiene contenido de microplástico por desgaste, ujú. etcétera, ¿no? Diana, algo que escucho muchísimo es la alimentación marina ya no es la misma de antes, ¿no? A base de alimentos marinos, mejor dicho. De hecho, tengo familiares que siempre andan preocupados, no solamente por los metales pesados, sino por estos plásticos dentro de los peces. Entonces tratan de evitar hoy en día el consumo de pescado y otras fuentes marinas. ¿Qué tanto de esto es real, es verdad? ¿Qué tanto de los alimentos que consumimos que vienen del océano pueden ser potenciales factores de contaminación, ¿no? Para nosotros. Potenciales factores de contaminación, yo me preocuparía más por los metales pesados que por los microplásticos, porque normalmente cuando se han hecho estudios en peces de microplásticos, pero esta información evoluciona día a día, así que tal vez lo que estoy diciendo ahorita ya cambió, pero Mm. lo que yo he leído es que se encuentran mayormente en el tracto digestivo del pescado, que es algo que no consumimos, ¿no? Es algo que nosotros retiramos del animal. Pero por supuesto podría hacerse un análisis súper específico ¿no? de la carne y encontrarse que está ahí, pero eso no, lo que se lee normalmente es que se encuentra en el tracto digestivo y por lo tanto el consumo de peces es relativamente seguro comparado con cualquier otro tipo de Claro, alimento. Pero sí, yo sí me preocupo, o sea, si hablamos de la alimentación marina, yo me preocupo más por la concentración de metales pesados en algunas especies, ¿no? claro, claro. Y más aún, bueno, con todo lo que, a todo lo que nuestro mar está sujeto últimamente, ¿no? Contaminaciones de todo tipo de elementos. Y bueno, recientemente tuvimos lo del derrame de petróleo, que todavía no sanamos de eso y probablemente no lo hagamos en un buen tiempo. No, sí. Yo Sí. también, yo tendría otro tipo o sea, si hay un cierto temor de ingerir plásticos porque se puedan encontrar en los peces, esto sí puede ser un riesgo en el futuro. Es más, o sea, cuanto más basura coloquemos en el océano, más se va a acumular en los peces. Pero yo tendría, por ejemplo, otro tipo de consideraciones si estoy preocupada por la ingesta de plásticos, de microplásticos. Por ejemplo, no tomaría agua en bebidas de plástico, o sea, botellas de plástico, no las usaría. Yo, a menos que esté en un lugar donde no me pueda conseguir agua de caño o me pueda llevar de un bidón, no consumo agua de botella de plástico porque esa contiene microplásticos. O usaría té suelto, porque a veces el té viene en bolsitas no degradables y esas bolsitas también tienen microplásticos. Entonces yo intento usar siempre té suelto. Claro, y justo a colación de lo que mencionas, Diana, mucha gente, por ejemplo, he visto que a nivel de hábito cotidiano, lo que hace es recicla una botella de plástico, ¿no? Se compró un agua de X marca y entonces lo rellena todo el tiempo hasta que, claro, ya de repente la botella ya adquiere hongos, ok, y lo tiene que desechar, pero ya lo usó muchísimo tiempo. Entonces, esa es una recomendación que dirías, o sea, mejor dicho, esa es una advertencia que dirías, dejen de hacer eso, no es muy propio. Sí, yo sugeriría mejor conseguirse un tomatodo de plástico duro que genera menos microplásticos o mejor si es, creo que es aluminio el material, ¿no? O Aluminio o bambú o otro tipo de material. sí, cualquier otro tipo de material libre de plástico. Y también calentar material plástico en el microondas, ¿no? Eso también es
es bastante nocivo. Eso también sugeriría que si están preocupados por la ingesta de plásticos, no intentar utilizar más vidrio o intentar utilizar cualquier otro tipo de material que no contenga plástico para almacenar alimentos, ¿no? Quería decir que a veces es también inevitable y siempre en el caso que se pueda, evitar calentar plásticos en el microondas. Sí, buen punto. Y también algo que mucho nos ha metido la industria es, bueno, muchas personas no calentamos el agua necesariamente en la tetera, ¿no? Sometida al fuego, sino en estas servidoras eléctricas. Muchas de estas servidoras eléctricas son de plástico. ¿Qué hay de ello? A pesar de que es de un plástico duro y resistente al calor, ¿es recomendable o no? ¿Qué piensas de eso? ¿O hay alguna información que la valide o la descarte? La verdad que de ese punto específico yo no he escuchado nada. Yo sí uso no, mi hervidora sí es de metal, pero a veces uso una de plástico y no. Creo que es que hay materiales y materiales, ¿no? Entonces creo que ese material es específico, pero claro, siempre que se pueda evitar, pero cuando yo me refiero a calentar cosas en el microondas, me refiero a los plásticos Claro, un poco más blanditos, ¿no? tuppers de plástico, por ejemplo, que no están hechos para eso, ¿no? Claro. O gente que cocina papas rápidamente en bolsas de plástico en el microondas, Oh, es una terrible. costumbre bastante común. Sería bueno no No realizar hacerlo, eso. no hacerlo. ¿Cómo estamos en Perú, Diana? ¿Cómo es el manejo de los desechos plásticos en nuestro país? ¿Qué información tenemos de eso? Bueno, en Perú la situación es bastante precaria en la mayor parte del país. Nosotros en Lima sí tenemos un manejo relativamente adecuado de los residuos sólidos. Aún así, si es que uno camina por el río Rímac, puede ver gran presencia de plástico en las laderas y en el agua del río. Eso no, Rímac o Chillón, cualquiera de los ríos que están en la zona de Lima metropolitana. Pero a las afueras de Lima, el manejo de los residuos sólidos en general es bastante precario. Nosotros necesitaríamos, y no tengo el número exacto, pero alrededor de 300 y pico rellenos sanitarios, y ahorita contamos con 60 y tantos, si no me equivoco. Entonces hay un déficit súper alto de un manejo adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, más o menos el 50%, 40%, siendo generosos, de todos los residuos sólidos urbanos que generamos terminan en la naturaleza, ¿no? En un botadero, en una ladera del río, en el mismo río, en las costas, etcétera. Y eso solamente hablando de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Los que se generan en las casas y negocios menores. Pero podemos hablar de otro tipo de residuos que tienen un manejo inclusive peor. Mm, Entonces, sí tenemos un manejo bastante inadecuado. Es justo, nosotros estamos desarrollando un proyecto en la Católica que pronto va a tener un artículo al respecto, donde estamos haciendo estimaciones por, por cuenca costera de cuánta es la cantidad promedio de plásticos que podrían estar llegando al océano por persona, por año o por cuenca, ¿no? Porque ahí estamos considerando el mal manejo de los residuos en general, ¿no? Porque esa es una de las principales fuentes de residuos sólidos que llegan al océano. Una de las principales es el manejo inadecuado de la basura en tierra. ujú. Bueno, eso es lamentable, pero tampoco no es de sorprender, ¿no? Hay muchos temas de gestión en nuestro país que todavía están bastante dejados, ¿no? Desatendidos, maltratados. Sin embargo, aún lo que yo percibo todavía de nuestra sociedad es una tendencia pues a reusar las cosas por ejemplo, ¿no? En muchas casas hay esto de reusar las bolsas de plástico, ¿no? Ya sea para darle otro uso o para usarlas, digamos, a nivel del hogar, ¿no? A nivel de las compras, etcétera. Algo que me sorprendió muchísimo cuando estuve en Estados Unidos, las veces que fui, a diferencia, por ejemplo, de Europa, es ese consumismo extremo, ¿no? Que bueno, no es de sorprender, existe, siempre lo ha habido, pero cómo es la cantidad de desechos que se botan, que de verdad era de sorprender, ¿no? Cada familia botaba como un contenedor casi cada media semana, ¿no? Es una locura, ¿no? Pero imagino, claro, que en esos países hay mejor gestión de los desechos, aún así la acumulación es bárbara, ¿no? La acumulación hoy en día. Entonces, ¿qué opinión te da o te genera el hecho de que hoy en día que quizás esta
posición más consumista, ¿no? Más orientada hacia el consumo, nos está haciendo, nos está haciendo perder conciencia plena de que hay cosas que se pueden reciclar, ¿no? Que se pueden reutilizar. Eh, es bastante complicado, es un tema que ya llega al punto cultural también, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, las pocas veces que yo he estado en los pocos lugares en donde he estado, hay muy pocos lugares donde pueden hacerse compras, por ejemplo, a granel. Nosotros en Perú tenemos todavía la suerte de tener bastantes lugares, especialmente en mercados donde se pueden hacer compras a granel, sin embargo te dan la compra en una bolsa de plástico. Pero bueno, hay un avance ahí. Pero lo que dices es el consumismo al que estamos totalmente expuestos día a día es lo que nos está llevando a este quiebre que estamos teniendo con la naturaleza, no solamente en emisiones de plásticos, pero en generación de basura en general, en consumo de recursos a una manera despiadada. O sea, nosotros ahorita estamos consumiendo 4 o 5 veces lo que deberíamos si es que quisiésemos tener un planeta sostenible en el tiempo, ¿no? Dentro de lo que significa la sostenibilidad. Entonces, sí creo que hay un problema de cultura y un problema de ¿cómo puedo decirte? Como que no estamos conscientes de que somos nosotros parte del problema, ¿no? Nosotros decimos, ay, sí, hay mucha basura en el mar, la gente contamina, pero no nos ponemos a pensar de que nosotros estamos relacionados directamente con esa contaminación, ¿no? O sea, también, por ejemplo, cuando acusan a algunos países, especialmente países que son los principales productores de todo lo que consumimos nosotros, decimos, ay, es que ellos producen demasiado. Sí, pero tú consumes demasiado también. O sea, hay una conexión directa con la manera en cómo te comportas tú como individuo, como sociedad y con lo que estamos nosotros ocasionando al planeta, ¿no? Entonces queda un poquito esta falta de tomar el problema como nuestro y pensar de que son los otros los que tienen que ocuparse de solucionar el problema, ¿no? Igual yo sí creo que el ciudadano común no es tan responsable como las grandes corporaciones de lo que está pasando, ¿no? Sí, claro, sí es cierto. Sí, solamente como anécdota, me acuerdo que muy pocas veces he hecho compras en Amazon, para ser honesto, pero las veces que he hecho alguna compra no lo he recibido como normalmente lo reciben allá los americanos, que es una cosa muy chiquita en una caja, en unas bolsas, en una caja, en unas bolsas, o sea, de verdad parece una matrushka, pero en una compra. Pero tienes mucha razón en decir que creo que a veces nos quejamos mucho de cómo están las cosas hacia afuera, pero tampoco nos damos cuenta cómo está nuestro consumo, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Todavía en muchos lugares se consumen, por ejemplo, cañitas, se usan bolsas para todo, ¿no? Creo que todavía no somos responsables ni conscientes de esto hasta que no ocurran eventos graves, ¿no? Crisis, creo que no lo vamos a hacer y lo que pasó hace poco con las bolsas en los supermercados también, medio que es un saludo a la bandera en muchos casos, ¿no? Porque no sé si ha cambiado mucho la forma en la que procesamos este tema, ¿no? Hay un tema, Diana, que lo mencionaste en esta conferencia del año pasado en Católica, que me pareció muy interesante, que es la basura del océano y sus distintas fuentes. Muchas veces creemos que es el turismo de playa, ¿no? O el paseo por las playas el que contamina, porque es verdad, vemos que a veces ocurre, ¿no? Pero que en proporciones no es tan significativo como otras fuentes de contaminación. ¿Puedes contarnos un poco más de esto? Sí, efectivamente eso es así, ¿no? Si uno, y eso háganlo como un ejercicio, cuando estén en la playa y vean basura, analicen la basura, mírenla y vean qué tipo de basura es y se van a dar cuenta que sí, efectivamente, si van un domingo en la mañana van a encontrar latas de cerveza, restos de empaquetado de un solo uso del día que han estado consumiendo en el mar y sí, eso nos falta mucho por cambiar, pero si se fijan adecuadamente en la basura que hay restos de bolsas de arroz, botellas de aceite, cepillos, he encontrado una tapa de inodoro, he encontrado llantas, entonces no, los bañistas no son los principales responsables de la basura que se acumula en los océanos, porque si fuese así, la cantidad que habría sería muchísimo menor, considerando que mucha de esta basura en la mayoría de países es recogida después de un día de playa, ¿no? Pasan estas camiones que recogen o las personas limpian. Las principales fuentes de contaminación, las dos principales es la generación en tierra,
y dentro de eso hay dos: el mal manejo de los residuos sólidos urbanos y los residuos sólidos en general, y los microplásticos que vienen de, como te dije, aguas residuales o que entran simplemente como polvo de ciudad. Y la otra fuente importante son las actividades marino-costeras, ¿no? Por ejemplo, los buques de pesca, porque dos cosas. Primero, se pierden muchas redes y se pierden muchos artefactos de pesca que se pierden en el mar, redes, cajas, etcétera, todo lo que se utiliza para pescar. Y segundo, porque hay una práctica que no está registrada en la literatura, pero que sí se observa, que muchas veces algunos pescadores botan sus residuos en el mar antes de llegar a tierra, ¿no? Eso está prohibido por ley, pero sí se observa. Entonces, por ejemplo, si uno observa en zonas cercanas a un muelle de pesca, en la parte de la arena, va a poder encontrar botellas, por ejemplo, de aceite de motor, de motor Wow. de los botes, ¿no? Entonces, si uno se empieza a ver la basura que se encuentra ahí, empieza a analizar la basura, se va a dar cuenta que no viene necesariamente toda de una persona que va a pasar un día de playa, ¿no? Quiero ir un poco cerrando el podcast. Me parece que esta información es bastante sólida como para que muchos puedan tomar parte, conciencia un poco y entender este tema desde una perspectiva mucho más atinada. Eh, pero siempre me he preguntado si hay perspectivas con respecto a esta acumulación de basura, de plásticos en la tierra, en el océano. ¿Hay alguna proyección que haya hecho alguna organización que diga, oye, si no seguimos viendo por esto, más adelante va a pasar esto o el otro? ¿Tienes datos de este tipo con el que podamos contar? ¿Tienes alguna idea? Bueno, hace poco salió una frase que muchos la repetimos, que decía que en el 2050, si no se hace algo, van a haber más pedazos de plástico que peces en el océano. Esa es una de Wow. las advertencias que han habido hace poco. Y yo creo que ya no estamos en la era de las advertencias porque lastimosamente todos los efectos negativos ya se observan, o sea, ya pasamos en unos años va a pasar esto porque lastimosamente ya pasó, ¿no? El hecho de encontrar microplásticos en los Pirineos, por ejemplo, donde no hay personas viviendo, en islas desérticas, encontrarlos en el Antártico, en el Ártico, etcétera, en los bloques de hielo, en animales Wow. que no tienen ningún tipo de conexión con el ser humano, ya debería ser una llamada de atención suficiente para que digamos, ok, basta ya. Los gobiernos hacen muchas cosas desde, desde lo que el ciudadano también exige, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley de plásticos en el país nace también desde un pedido ciudadano y un pedido a nivel mundial de parar con la contaminación plástica. Pero lastimosamente, el día de hoy, a pesar de tener una ley y tener un reglamento en el cual se prohíbe la venta, la comercialización de, por ejemplo, los envases de Tecnopor, cualquier mercado de cualquier zona de Perú encuentras venta de Tecnopor, mucho de estos materiales y de bolsas plásticas, porque hay ciertos tamaños que ya no se pueden vender, hay ciertos tamaños de material, de espesor que tampoco se deberían vender y siguen entrando. Entonces, ¿cómo es que entran acá? Hay muchas artimañas para que eso suceda. Entonces, yo lo que quisiera que tengamos acá, lo mismo que sucede con el cambio climático, es que ya no hay advertencias porque lo estamos viviendo ahora mismo. Ahorita mismo estamos viviendo las consecuencias de esta acumulación de microplásticos y plásticos en el ambiente. O sea, el hecho de que se haya encontrado microplásticos en la sangre y que se haya encontrado microplásticos en la placenta humana, ya debería ser una llamada de atención bastante fuerte para empezar a por lo menos detener la acumulación de plásticos en el océano, porque pensar ahorita en soluciones de cómo sacar el plástico del océano sí son importantes, pero los esfuerzos deberían estar más dirigidos en evitar que los plásticos sigan entrando en la medida en que están entrando al océano, ¿no? Entonces, un poco la idea o el mandato es empezar a cambiar, empezar a tomar acción, a tomar parte, no advertir, porque en realidad ya no hay tiempo para eso, ya estamos ya muy avanzados, ¿no? en el proceso.
Pero yo también me gustaría decir que lo hagamos no pensando en que si solo lo hacemos nosotros no originamos cambio, ¿no? Ya hemos hablado anteriormente en este podcast con otras luchas, que a veces este pensamiento de, pucha, si yo lo hago, ¿qué voy a cambiar, no? Si todo el mundo lo sigue haciendo, entonces hay que empezar a cambiar esa mentalidad, empezar a decir, ok, lo voy a hacer yo, no me importa si el otro lo hace, pero yo sí lo voy a hacer, ¿no? Porque así poco a poco vamos sumando, ¿no? Creo que algo que le hace mucho daño a nuestra sociedad es creer que porque el resto lo hace, pues nosotros también, ¿no? Ya estamos dentro de la tormenta, de la ola. Muchas gracias, Diana, por estar aquí en este espacio, por darnos mucho más alcance de este tema. Pues nada, te agradezco un montón por el tiempo. No, gracias a ti por la invitación y si alguien tiene alguna duda, se puede contactar contigo para que se contacte conmigo y yo puedo absolver cualquier tipo Excelente. de... Entiendo que eres investigadora, estás en algún grupo de investigación de la PUC o de repente fuera de la PUC. ¿Podrías de repente decirnos, contarnos cuáles son estos grupos? Si la gente quiere enterarse más de esto, ¿dónde puede ir a ver esta información? De repente hay organizaciones en nuestro país o en el mundo que ven estos temas y puedan ser fuente de más información, ¿no? Ujú. Bueno, yo soy parte del grupo PELCAN, como Pelican, pero PELCAN, que es el grupo de análisis de ciclo de vida y ecología industrial peruano de la Católica. El PELCAN viene de las siglas en inglés. Entonces nosotros hacemos muchos estudios relacionados con sostenibilidad, cambio climático, huellas de carbono, huellas de agua, e impactos ambientales en general. Y dentro de este grupo de investigación somos parte de dos grupos que trabajan mucho con la contaminación plástica en el mar. Uno de ellos se llama Marilca, que está buscando el desarrollo de mecanismos para analizar los impactos ambientales de los plásticos, específicamente más que todo en el mar, como una primera etapa. Y el segundo grupo es PPSS, que es Plastic Pollution, PPSS, se me olvida siempre el nombre, Pollution Science to Pacific Plastic Science to Solutions, Pacific Plastic Science to Solutions, que es otro grupo que está ligado con Ecuador, Galápagos específicamente, Chile y países europeos, y entre todos estamos trabajando para lo mismo, para buscar maneras de aplicar la ciencia para reducir la contaminación plástica en el océano. Entonces estos dos grupos ahorita bastante fuertes están trabajando en estos temas, pero hay muchos grupos en general trabajando el tema a nivel mundial, ¿no? Excelente, muchas gracias por siempre aportar y dar propuestas para solucionar temas tan urgentes. Pues nada, eso ha sido todo el episodio. Muchísimas gracias por escuchar. Pueden escuchar este podcast o verlo en su plataforma preferida, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Y pues manténganse atentos siempre a las publicaciones que sacamos en nuestras redes, en Instagram y en TikTok.